El teléfono vibró en mi bolsillo como un puñetazo en el estómago. Y supe que era ella antes de mirar la pantalla. Hijo. ¿Por qué me odias tanto? ¿No soy tu madre? La voz de mi madre. Un veneno dulce que me había envenenado la vida entera. Se filtró a través del altavoz, haciendo que el café de la Plaza del Pilar se volviera amargo en mi lengua. En ese instante, colgué sin decir una palabra. Y juré que era la última vez. Pero el eco de su llanto falso me perseguiría hasta Zaragoza. Hasta Fernando. Hasta el abismo que estaba a punto de abrirse bajo mis pies. Me llamo Alejandro. Y en esa tarde de otoño en Zaragoza, con las hojas ocres cayendo como lágrimas sobre el Ebro, decidí que ya era suficiente. Tenía 28 años. Un apartamento diminuto en el casco antiguo donde el aroma a pan recién horneado de las panaderías se mezclaba con el humo de las chimeneas. Y un corazón hecho trizas por años de manipulación. Mi madre, Carmen, no era una villana de telenovela, era peor. Era la mujer que me había criado en un barrio obrero de la ciudad, contándome historias de mi padre ausente como si fuera mi culpa, controlando cada paso mío con consejos que eran cadenas. Eres mi todo, Alejandro. No me dejes sola. Repetía, mientras sabotajeaba mis relaciones, mis estudios, mi sueño de ser diseñador gráfico. La última gota fue cuando descubrí que había llamado a mi jefe, fingiendo preocupación, para que me despidieran porque necesitaba más tiempo en casa. Corté lazos esa misma noche, cambié el número, bloqueé correos, y me mudé a un piso compartido en la calle Alfonso. Pero el trauma no se va con un portazo, se enreda en tus venas como las hiedras en las murallas romanas de la ciudad. Fue en una de esas sesiones de terapia donde todo cambió. Había empezado a ir a un centro en el barrio de Delicias, recomendado por un amigo. El terapeuta era Fernando, 35 años. Ojos castaños profundos como el vino riojano. Una barba recortada que le daba un aire de intelectual bohemio. Y una voz grave que calmaba las tormentas en mi cabeza. Alejandro. El abuso emocional es como una herida invisible, hay que limpiarla capa por capa. Me dijo en nuestra primera sesión, sentado en ese sillón de cuero desgastado, con un póster de Goya en la pared detrás. No era solo su empatía, era la forma en que me escuchaba. Sin juzgar. Como si mis confesiones fueran versos de Lorca. Hablábamos de mi madre. De mi salida del armario a los 18, un escándalo que ella usó para aislarme de la familia. De las noches en que me sentía un impostor en mi propia piel. Fernando no era solo terapeuta, era un gay declarado. Con un anillo de plata en el dedo que sugería una vida plena. Y eso me hacía sentir visto. Deseado en mi vulnerabilidad. Las sesiones se convirtieron en mi ancla. Zaragoza. Con su mezcla de historia y modernidad, las catedrales góticas rozando rascacielos de vidrio. Se sentía menos hostil cuando salía de allí. Caminaba por el Tubo. El laberinto de bares donde el Jerez fluía como ríos subterráneos. Y por primera vez en años. Reí con amigos en una terraza. Pero Fernando. Él era el catalizador. Un día. Después de una sesión particularmente cruda donde lloré por la carta que mi madre me envió, eres un egoísta. Un maricón ingrato. Él me tocó el hombro. Un roce inocente. Profesional. Pero que encendió algo en mí. Estás progresando. Alejandro. Mereces libertad. Sus palabras se clavaron como espinas dulces. Terminé la terapia después de 6 meses. Con un hasta luego, que sonó a adiós definitivo. Pero el destino. Ese cabrón caprichoso de las novelas españolas. Tenía otros planes. 2 semanas después.
En una exposición de arte en el Yaak Pablo Serrano, dibujos abstractos de cuerpos entrelazados que gritaban pasión reprimida. Lo vi. Fernando. Con una camisa blanca arremangada. Charlando con un grupo de artistas. Nuestras miradas se cruzaron. Y el mundo se redujo a ese instante, el pulso acelerado. El calor subiendo por mi cuello. Alejandro. ¡Qué sorpresa! Dijo, acercándose con una sonrisa que iluminaba la sala como el sol mañanero sobre la aljafería. Hablamos de todo y nada, de los trazos furiosos en las pinturas. De cómo Zaragoza en invierno se volvía un poema melancólico. Al final de la noche, me invitó a un vino en un bar cercano. Como amigos. Claro. Precisó. Pero sus ojos decían más. Así empezó lo nuestro. Fernando era todo lo que mi madre nunca había sido, generoso. Atento. Con un humor seco que me hacía reír hasta las lágrimas. Vivía en un ático en el centro. Con vistas al río. Lleno de libros de Machado y fotos de viajes por Andalucía. Nuestra primera cita fue en el Parque Grande José Antonio Labordeta, un picnic improvisado con tortilla de patatas y vino tinto. Donde me contó su historia. Huérfano joven. Criado por tíos en Madrid. Había estudiado psicología para sanar sus propias grietas. El amor propio es la base de todo. Alejandro. Sin él. Atraemos tormentas. Me besó allí. Bajo los plátanos centenarios. Un beso lento que sabía a olivas y promesas. Por primera vez. Sentí que pertenecía a alguien. Pero el idilio duró poco. Las grietas aparecieron sutiles. Como las fisuras en las fachadas barrocas de Zaragoza. Fernando era reservado sobre su pasado profesional, yo. Paranoico por mi terapia. Evitaba preguntas. Hicimos el amor por primera vez en su ático. Con la ciudad dormida abajo. Sus manos trazando mapas en mi piel como si curara cada cicatriz. Eres hermoso. Mi zaragozano. Murmuraba en mi oído. Y yo me perdía en él. Olvidando el peso de mi madre. Pero ella no se rendía. Cartas anónimas llegaban a mi buzón, sabía que era ella. Con su caligrafía temblorosa. Suplicando perdón. Culpándome de su soledad. Dios te castigará por abandonarme. Las quemaba en el fregadero. Pero el humo se colaba en mis sueños. Un mes después. El primer conflicto estalló. Estábamos en una cena con amigos suyos, artistas. Terapeutas. Una mesa ruidosa en un restaurante de la calle Mayor. Uno de ellos. Un tipo llamado Javier. Bromeó, Fernando. ¿Sigues salvando almas rotas o ya te has jubilado? Reí. Pero Fernando palideció. Cambiando de tema con una excusa torpe. Esa noche. En la cama. Le pregunté, ¿qué quisiste decir con eso? Él suspiró. Acariciando mi cabello. Nada. Amor. Solo chistes de colegas. Pero la semilla de la duda se plantó. Empecé a notar detalles, como evitaba hablar de pacientes. Como su agenda tenía huecos misteriosos. Y yo. Con mi bagaje de desconfianza. Comencé a espiar. Revisé su teléfono una noche que dormía, un acto vil que odiaba en mí mismo. Y encontré correos de la clínica, sesión con A. Ruiz cancelada. Mi apellido. Mi inicial. El corazón me latió como un tambor de Semana Santa. No dije nada al principio. Quería creer que era coincidencia. Nuestras noches se volvieron más intensas. Como si compensáramos el silencio con cuerpos. Paseábamos por el Ebro al amanecer.
Hablando de futuro, un viaje a Sevilla. Un apartamento juntos. Te quiero, Alejandro, dijo una vez, con la voz quebrada. Y creí que era suficiente. Pero mi madre irrumpió como una tormenta aragonesa. Apareció en mi puerta un domingo lluvioso. Empapada. Con ojos hinchados. Hijo. Por favor. He cambiado. Solo quiero verte feliz. La dejé entrar. Contra todo instinto. Y hablamos horas. Me contó mentiras envueltas en verdades, como mi padre la había abandonado por un hombre. Como eso la había roto. No quiero que te pase lo mismo. Al final. La abracé. Un error que me costaría caro. Fernando llegó esa noche y la vio marchar. Su expresión un muro de hielo. ¿La has perdonado? ¿Después de todo? Discutimos, yo defendiendo mi humanidad. Él acusándome de debilidad. No entiendes el ciclo del abuso. Gritó. Y en su furia. Soltó, por eso te traté. Alejandro. Para romper ese ciclo. El mundo se detuvo. ¿Qué has dicho? Él se arrepintió al instante. Pero era tarde. Fernando era mi terapeuta. Todo, las sesiones. La empatía. El toque en el hombro. Había sido profesional. Nuestro amor. ¿Era real o una extensión de su deber? Me marché esa noche. Corriendo por las calles empedradas del casco. La lluvia mezclándose con lágrimas. Me refugié en un bar del Tubo. Bebiendo hasta el olvido. Mientras flashes de sesiones pasadas me asaltaban, su voz calmándome. Sus ojos compasivos. ¿Había sido manipulación? ¿O genuino? Los días siguientes fueron un infierno. Bloqueé su número. Pero él no dejó de intentarlo, flores en mi puerta. Notas en mi trabajo, diseñaba logos para una agencia en el centro. Por favor. Háblame. No fue planeado. Mi madre. Oliendo sangre. Llamó desde un número nuevo, ¿ves? Hijo. Los hombres como tú siempre terminan solos. Su veneno avivó mi rabia, la mandé al diablo de nuevo. Pero el daño estaba hecho. Me hundí en un pozo, noches sin dormir. Dibujos furiosos en mi cuaderno que parecían gritos. Amigos me decían que exageraba, el amor nace donde nace. Pero el tabú ardía. Él era mi terapeuta, yo. Su paciente. ¿Violaba la ética? ¿Me había enamorado de un salvador o de un hombre? El clímax llegó en una noche de invierno. Con nieve inusual cubriendo Zaragoza como un sudario. Fernando me encontró en el puente de piedra. Donde solíamos pasear. Estaba allí. Congelado. Mirando el Ebro negro. Alejandro. Escúchame. Su voz temblaba. Me contó todo, ¿cómo? Después de mi última sesión. No pudo olvidarme. Pidió a un colega que me atendiera si volvía. Pero el destino nos juntó en la exposición. Te amo por quien eres. No por quien fui para ti. Pero yo. Herido. Lo acusé, ¿y si solo soy un caso exitoso para ti? ¿Otro trauma resuelto? La pelea fue visceral, palabras como cuchillos. Lágrimas como lluvia. Me traicionaste. Grité. Y él. Roto, te salvé. Y luego te perdí. En un arrebato. Lo empujé. No fuerte. Pero suficiente para que tropezara contra la barandilla. El miedo en sus ojos, el mismo que yo había visto en los míos con mi madre, me detuvo. Me arrodillé. Sollozando,
lo siento. No puedo más. Esa noche. En su ático. Hablamos de verdad. Reveló su propio secreto, había perdido a su pareja años atrás en un accidente. Y mi vulnerabilidad lo había despertado. Pensé que curarte era mi redención. Pero me curaste tú a mí. Admití mi parte, la paranoia heredada de mi madre. El miedo a ser abandonado. Llamé a ella al día siguiente. Con Fernando a mi lado, adiós para siempre. No más mentiras. Colgué. Y por primera vez. Sentí ligereza. No fue fácil. Terapia de pareja. Límites éticos revisados, resultó que su licencia estaba limpia. Ya que la relación empezó posterapia. Zaragoza se convirtió en nuestro lienzo, veranos en las fiestas del Pilar. Inviernos acurrucados con chocolate caliente. Aprendí que el amor no es perfecto, es un río como el Ebro. Con corrientes traicioneras pero profundas. Hoy. 2 años después. Miro atrás y veo no traición, sino renacimiento. Mi madre sigue en su sombra. Pero yo. Con Fernando. Camino hacia la luz. En esta ciudad de mudéjares y pasiones. Encontré no solo un amante, sino un espejo de mi propia fuerza. La nieve de aquella noche en el puente de piedra se derritió en mi memoria como un sueño febril. Pero las secuelas ardían frescas. Fernando y yo. Envueltos en mantas en su ático. Pasamos horas diseccionando el caos. La ética es un laberinto. Amor. Dijo. Sirviéndome un coñac de la bodega que olía a tierra aragonesa. Tuve que elegir entre mi juramento y mi corazón. Le creí. O quise creerle. Porque el vacío sin él era peor que la duda. Pero el escándalo latía bajo la superficie. Un pulso irregular como el de las campanas del aseo en la distancia. Regresé a mi apartamento al amanecer. Con su beso aún tibio en los labios. El casco antiguo despertaba, vendedores ambulantes gritando churros calientes. El aroma a café solo filtrándose por las persianas. Intenté trabajar un encargo para un festival de cine local. Pósters con siluetas de amantes bajo la luna de Zaragoza. Pero mis manos temblaban. ¿Y si alguien se enteraba? En una ciudad como esta. Donde los chismes viajan más rápido que el viento del Moncayo. Un terapeuta y su expaciente. Sería el pan de cada día en los bares. Llamé a mi mejor amigo. Miguel. Un profesor de historia en la universidad que siempre había sido mi confidente desde la facultad. Nos encontramos en la Plaza de España. Sentados en un banco con vistas al ayuntamiento renacentista. ¿Estás loco? ¿Ale? Eso es un conflicto de intereses del tamaño de la basílica. Dijo. Exhalando humo de su cigarro con filtro. Miguel era directo. Como el jamón serrano, crudo y sin adornos. Pero oye. Si te hace feliz. Solo ten cuidado. Tu madre ya te jodió bastante, no dejes que esto te rompa más. Hablamos de todo, de cómo mi salida del armario había sido un terremoto familiar. De las noches en que mi madre me encerraba por tu bien después de verme con un chico en el parque. Miguel me abrazó al final, eres fuerte. Cabrón. No lo olvides. Sus palabras fueron un bálsamo. Pero el miedo persistía. Fernando y yo acordamos reglas, no más secretos. Terapia conjunta con una profesional neutral. La primera sesión fue en un consultorio en el barrio de la Romareda. Cerca del estadio donde los domingos rugía el Real Zaragoza. La terapeuta. Una mujer menuda llamada Elena con acento andaluz. Nos hizo revivirlo todo. Alejandro. ¿Qué sientes cuando piensas en esa dualidad? Respondí con la voz ahogada, traicionado.
Pero también salvado. Como si él me hubiera visto antes que yo mismo. Fernando lloró entonces. Confesando, te usé como muleta al principio. Tu dolor reflejaba el mío. Fue catártico. Como las procesiones de Semana Santa, dolor expuesto bajo el sol implacable. Pero con esperanza al final. Mientras. Mi madre no cejaba. Descubrió mi nueva dirección, Dios sabe cómo. Quizás sobornando a una vecina, y empezó a acechar. Notas bajo la puerta, sé lo de tú, amigo. Es un depravado que te manipula. Una vez. Me esperó en la entrada del trabajo. Con un ramo de flores marchitas. Hijo. Él te está destruyendo. Como tu padre destruyó nuestra familia. La escena atrajo miradas, empleados cuchicheando. Un cliente grabando con el móvil. La arrastré a un café cercano. El corazón latiéndome en las sienes. Basta. Carmen. No eres mi madre, eres mi cárcel. Le conté de Fernando. No por confidencia. Sino por rabia, me ama de verdad. Algo que tú nunca supiste. Sus ojos se llenaron de veneno, te arrepentirás. Los hombres como él solo usan y tiran. ¿Se fue? Pero su maldición se quedó. Enredándose en mis inseguridades. El romance floreció en medio del caos. Como las rosas trepadoras en las patios mudéjares. Fernando me llevó a Teruel. Un fin de semana robado, hoteles con balcones de forja. Cenas de migas y ternasco asado. Hicimos el amor en una posada antigua. Con el eco de amantes medievales en las paredes. Eres mi musa. Alejandro. Susurró. Trazando constelaciones en mi espalda. Pero el idilio se quebró de nuevo cuando Javier, el amigo de la cena, me contactó. Oye. Ale. No sé si Fernando te lo dijo. Pero. Él ha tenido relaciones con pacientes antes. Rumores en el gremio. El mensaje llegó como un rayo en cielo claro. Confronté a Fernando esa noche. En su ático con vistas al pilar iluminado. ¿Es verdad? ¿Soy solo una más en tu lista de redenciones? Él lo negó al principio. Furioso, celos tóxicos. Como los de tu madre. Pero bajo presión. Confesó una verdad a medias, una relación fugaz años atrás. Terminada por ética. Antes de que las normas se endurecieran. Fue un error. Alejandro. Tú eres diferente. El diferente me dolió como una bofetada. Discutimos hasta el alba, platos estrellados contra la pared, no sangre. Solo fragmentos de porcelana calicanto. Gritos que despertaron a los vecinos. Me estás convirtiendo en ella. Le espeté. Refiriéndome a mi madre. Controlándome. Mintiéndome. Huyó al balcón. Fumando un cigarro con manos temblorosas. La ciudad abajo como un testigo mudo. Te amo tanto que me aterra perderte. Admitió. Nos reconciliamos en el suelo. Cuerpos entrelazados. Pero la grieta se ensanchó. El punto de no retorno llegó en las fiestas del Pilar. Zaragoza bullía, gigantes danzando por las calles. Castillos de fuegos artificiales estallando sobre el río. El aroma a buñuelos fritos en cada esquina. Fernando y yo habíamos planeado una noche mágica, cena en el Basque. Luego bailar en la plaza. Pero mi madre irrumpió como una figura de un auto sacramental. Me encontró en la procesión. Disfrazada de viuda enlutada, un golpe teatral que solo ella podía orquestar. Alejandro. Mírame. Soy tu sangre. La multitud se apartó, flashes de móviles capturaron el drama.
Fernando llegó corriendo. Interponiéndose, señora. Déjelo en paz. Ella lo miró con desprecio. Tú. El curandero maricón. Sé lo que haces, enredas a mi hijo como a una presa. Soltó el bombazo, lo sé todo. Fui a tu clínica. Pagué a una recepcionista. Eres su terapeuta. Un pervertido. El silencio fue ensordecedor. La plaza, con sus farolillos multicolores, se volvió un escenario de juicio. Fernando palideció, yo sentí náuseas. Carmen. Cállate. Supliqué. Pero ella continuó. Voz amplificada por la histeria, la gente debe saber. ¿Mi hijo? Víctima de un abusador. Un corro se formó, murmullos. Alguien gritando, escándalo. Fernando me tomó la mano. Susurrando, vámonos. Pero yo me solté. Paralizado por la vergüenza. Corrí. Zigzagueando por el tubo. El bullicio convirtiéndose en un rugido lejano. Me refugié en una iglesia abierta. San Salvador. Arrodillándome en un banco de madera pulida. Orando no a Dios, sino a los fantasmas de mi infancia. Horas después, Fernando me encontró allí. Con el rostro surcado por lágrimas. Ella lo contó todo. Llamadas anónimas a la clínica. A tus amigos. El escándalo explotó, artículos en Heraldo de Aragón, terapeuta implicado en romance controvertido. Redes sociales ardiendo con especulaciones. Perdí clientes, Fernando. Su licencia bajo revisión. Nos mudamos temporalmente a un piso en las afueras. Cerca de la Huerva. Donde el río murmuraba consuelos. Allí. En la quietud. ¿Enfrentamos el abismo, vale la pena? Pregunté una noche. Mirando las estrellas sobre los Pirineos lejanos. Él me abrazó, por ti. Lucho contra el mundo. Pero la traición de mi madre fue el catalizador para mi rock bottom. Soñé con ella, una niña pequeña. Yo. Gritando en una casa vacía. Su sombra devorándome. Desperté sollozando. Y Fernando me sostuvo, es hora de confrontarla de verdad. Juntos. Fuimos a su piso en el Arrabal. Un barrio de fachadas desconchadas y memorias amargas. Ella abrió la puerta. Demacrada. Pero con ojos de halcón. Hijo. Al fin. La sentamos. Y hablé, tú, amor, me ahogó. Usaste mi sexualidad como arma. Como si ser gay fuera pecado. Pero no lo es mi verdad. Fernando añadió. Voz firme, señora. El abuso genera abuso. Rompa el ciclo. Ella lloró. No falsamente. Sino roto, perdóname. Tu padre. Me dejó por un hombre. Y te vi en él. Temí perderte. Fue un momento humano. Crudo como el vino sin filtrar, perdón parcial. Fronteras firmes. No vuelvas a contactarme. Dije. Pero con compasión. Salimos. ¿Y en el coche? Fernando besó mi mano, eres valiente. Mi amor. El juicio ético llegó semanas después, Fernando suspendido 3 meses. Pero absuelto, la relación posterapéutica. Consentimiento mutuo. Renunció a la clínica. Abriendo un estudio privado de arte-terapia. Donde pintábamos traumas en lienzos. Yo. Fortalecido. Lancé mi propio estudio gráfico. Inspirado en nuestras historias, logos de corazones entrelazados. Campañas contra el abuso emocional.
Zaragoza nos acogió de nuevo. Con su calidez indulgente. El invierno dio paso a una primavera temprana en Zaragoza. Con almendros floreciendo a orillas del Ebro como promesas renovadas. Fernando y yo. Marcados pero enteros. Reconstruimos sobre ruinas. Su estudio de arte terapia en el barrio de la Magdalena se llenó de almas rotas como la mía. Hombres gays lidiando con familias tóxicas. Identidades ahogadas en machismo arraigado. Yo colaboraba. Diseñando flyers con siluetas de puentes, símbolos de conexiones frágiles pero perdurables. Mira lo que hemos creado. Me decía él. Besándome en la nuca mientras el sol poniente teñía el taller de oro. Pero la paz era frágil. Como el cristal de las vidrieras de la Catedral del Salvador. Mi madre. En su exilio autoimpuesto. Empezó a erosionarla con cartas esporádicas, no venenosas ya. Sino lamentos. Echo de menos a mi niño. ¿Puedo verte una vez? Las leía en voz alta a Fernando. Y él. Sabio. Sugería, responde con verdad. Pero protege tu corazón. Escribí una, Carmen. El perdón no borra el daño. Vive tu vida, yo vivo la mía. La envié. Y el silencio que siguió fue liberador. Por primera vez. Soñé no con ella. Sino con futuro, bodas civiles en el ayuntamiento. Viajes a las playas de Valencia. Quizás un hijo adoptado algún día. Sin embargo, el conflicto interno bullía. En terapia conjunta. Elena nos pinchaba, Alejandro. ¿Temes que Fernando te cure y luego te deje? La pregunta destapó un pozo, sí. ¿Temí? Mi madre me había enseñado que el amor era posesión, Fernando. Que era libertad. Pero la duda persistía en noches de insomnio. Cuando lo veía dormir. Preguntándome si era digno. ¿Un fin de semana? Solo en el ático, él en un congreso en Barcelona. Reviví viejos fantasmas. Busqué en su ordenador. No por desconfianza. Sino por autodesprecio, carpetas de pacientes antiguos. Notas codificadas. Encontré una, A. Ruiz, progreso notable. Atracción no profesional notada, transferir caso. Fechada meses antes de la exposición. Lágrimas calientes cayeron, era prueba de su lucha ética. No traición. Pero mi mente torcida lo giró, me vio vulnerable y se contuvo hasta salvarme. Cuando volvió. Lo confronté en la cocina. Con el aroma a paella de mariscos aún humeante. Leí tus notas. ¿Fui un experimento? Él suspiró. No enfadado. Sino triste, no. Amor. Fue mi diario de batalla interna. Te quise desde la primera sesión. Pero esperé. Discutimos. No con platos rotos. Sino con verdades desnudas, yo admitiendo mi autosabotaje heredado. Él su miedo a repetir errores pasados. ¿Tu expareja? ¿Fue como yo? Pregunté. Asintió, un paciente. Años atrás. Terminó mal, juré no más. Hasta ti. ¿El secreto? Guardado para protegerme. Me dolió. Pero entendí, la humanidad es imperfecta. Como las grietas en las murallas de la ciudad. El alto trago llegó inesperado. Como un rayo en tormenta de verano. Javier. El amigo traidor. Organizó una reunión de apoyo que era trampa, un grupo de expacientes resentidos. Alimentados por rumores de mi madre. Me invitaron por email anónimo, fui. Necio. Buscando cierre. En un sótano de un bar en el centro. Me esperaban, caras amargas.
Voces acusadoras. Fernando nos usa a todos. Tú eres el trofeo actual. Una mujer. Expaciente. Soltó, me sedujo en sesiones, luego. Nada. Dudé. El pánico subiendo como bilis. Huyó antes de que Fernando llegara, alertado por un mensaje mío. Irrumpiendo como un toro en la plaza de toros. Basta de mentiras. Javier. ¿Tú detrás de esto? La pelea fue verbal. Feroz, puños cerrados. Pero no golpes. Salimos juntos. Temblando. ¿Y en el coche? Colapsé, ¿y si tienen razón? ¿Y si soy solo un caso? Fernando aparcó junto al Ebro. Bajo el puente de piedra, nuestro lugar sagrado. Mírame. Alejandro. No eres un caso, eres mi vida. Renuncié a todo por ti, carrera. Reputación. Me mostró emails, quejas desestimadas. Su renuncia voluntaria para evitar escrutinio. Elegí amarte sobre sanar a otros. Lágrimas nuestras se mezclaron en un beso salado. El río testigo de nuestra rendición. Esa noche. En casa. Quemamos las notas antiguas en la chimenea. Cenizas volando como libélulas. Nuevo comienzo. Juramos. El verano trajo sanación. Participamos en el orgullo de Zaragoza, banderas arcoíris flameando por el tubo. Discursos sobre amor queer en la Plaza del Pilar. Fernando habló. Voz firme, el trauma no define, el coraje sí. Yo diseñé el cartel, dos figuras entrelazadas contra el skyline mudéjar. Simbolizando puentes sobre abismos. Mi madre envió una carta final, vi las noticias. Estoy orgullosa. A mi manera. Vive libre. La guardé. No respondí. Pero el peso se aligeró. Hoy. En otoño de nuevo. Caminamos por el Parque Primo de Rivera. Hojas crujiendo bajo pies. Fernando propone, cásate conmigo. En la Aljafería. Con vistas a la huerta. Digo sí. Con el corazón lleno. Nuestra historia no es cuento de hadas, es epopeya española, pasión. Traición. Redención. Corté lazos tóxicos. Encontré amor en lo prohibido. Y emergí humano. Zaragoza. Con su río eterno. Nos mece. Y en cada atardecer sobre el Ebro. Veo no sombras. Sino luz.